Muy buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes en un tema que para mí es muy importante hablar. Comentábamos con la maestra Helga hace un ratito, de ver ustedes como docentes los retos tan fuertes que tienen que vivir y más a esto ver un área de oportunidad muy grande que tenemos con la niñez que está en situación de movilidad, los niños migrantes, porque recordemos que Jalisco ciertamente es un estado de tránsito, pero también es un estado expulsor que tiene condiciones muy complicadas ahora con los niños jornaleros, con los niños que van de paso, entonces va a ser un tema muy interesante. Entonces muchísimas gracias. Vamos a iniciar con un pequeño video para dar inicio a esta charla. Mi nombre es Génesis. Mi nombre es Darianis. Mi nombre es Héctor. Mi nombre es Ricardo y tengo 12 años. Me llamo Saray y soy de Honduras. Tengo un problema en la cadera psicomotor que no me deja moverme bien. Me fui a los 9 años a Colombia con mi mamá y mi hermano. Para cruzar la frontera tuvimos que atravesar la selva. Tuvimos que pasar por trochas, por vías del tren. Estuve 7 días en un autobús y fue largo, porque cada vez que yo me asomaba a la ventana, pensaba que yo estaba en Venezuela, mi lugar donde yo vivía. Y desde ahí caminamos 30 kilómetros. Imagínense. 30 kilómetros con un pie más largo que el otro. Y ahí nos encontramos con personas armadas, pero con armas de esas grandes que meten miedo. Me siento a veces asustada, porque aquí se están robando a los niños. Y eso yo no quiero para mi hermanito. Tuvimos que bajar, subir, bajar, subir, hasta que mi mamá se descompensó. Se nos estaba acabando la comida. Era morir o avanzar. Y cuando por fin llegamos, me hicieron bullying por mi problema de salud y por ser extranjera. Llegué enfermo y no querían atenderme por no tener papeles. Me negaron el derecho a la salud y a la educación solo por ser extranjero. Hasta el rector me discriminó. No tenía nada claro. Nadie me decía nada. Sentí mucho peligro por mi vida. Oramos mucho para poder seguir avanzando. Yo creo que los presidentes y eso deberían colaborar y entender que si no tienen papeles es porque están en un país nuevo y es diferente. Mi sueño es caminar bien y graduarme. Muchas gracias. Bueno, con un tema tan complicado, como decíamos hace un minuto, yo quiero platicarles un poquito. El día de hoy yo vengo representando, o me hicieron el favor de invitarme, yo trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Para nosotros como comisión es un deber garantizar que se respeten, se promuevan y se divulguen los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las niñas, los niños y a los adolescentes. En ese tema tan específico que tenemos es muy importante que trabajemos. La mayoría de los que están aquí son docentes, ¿verdad? Sí, ok. Entonces vamos a entenderlos muy bien porque el factor común que tenemos es que todas las niñas, niños y adolescentes estén bien y los maestros ciertamente forman una parte muy importante en esta corresponsabilidad social. A mí me gustó mucho en la mañana escuchar al secretario de Educación y al gobernador hablar que en este tema de Recrea buscan generar condiciones o educar para la vida a todas las personas, darles herramientas. Entonces yo creo que esto es una parte muy importante y es un deber que tenemos que hacer y una necesidad que tenemos tan grande con la población migrante. Si bien sabemos que nosotros tenemos muchas necesidades en torno a vulneración de derechos humanos, si yo les preguntara cuáles son los derechos que más se vulneran en nuestro estado, pues podemos empezar desde una cuestión de vulneraciones al derecho ambientales o por la cuestión de los desaparecidos, que está también tan complicado, o por la cuestión de las personas de la diversidad que enfrentan diversas vulneraciones, pero cuando entramos al tema de hablar de vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, yo creo que es un tema que merece toda nuestra atención y yo creo que los maestros son las personas más comprometidas para que esta realidad de garantizar sus derechos sea una realidad. Yo quiero comenzar platicándoles en general
¿Por qué las niñas y los niños son tan importantes y por qué debemos de tener esta atención en especial? Este grupo poblacional, por sus mismas características, representan una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Históricamente, y ustedes no me dejarán mentir, teníamos una visión adultocentrista. Esto quiere decir, yo adulto pienso que tú niño necesitas esto, entonces yo otorgo o dicto las medidas necesarias para que tú puedas desempeñarte y logres ejercer tu proyecto de vida. Esto ha cambiado de manera radical. Los niños ciertamente tienen una dependencia y requieren un cuidado especial para el adulto, pero esto no significa que nosotros como adultos les impongamos lo que deben de hacer. Tenemos que abrirnos a escuchar a los niños, y esto ha cambiado mucho la relación que tenemos como adultos. Ya no son los menores, son niñas, niños y adolescentes, porque tenemos que verlos como sujetos de derechos, como que nosotros tenemos que generar las condiciones para que puedan gozar de todos sus derechos humanos, y ciertamente estamos conscientes que necesitan de medidas y cuidados de protección. La que sigue, esa, sí. En las últimas décadas, a partir del año 1990, hubo una declaración de la Convención de los Derechos del Niño. Esta fue una declaratoria muy importante porque a nivel internacional todos los países, por lo menos firmantes de esta convención, se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, las niñas, los niños y adolescentes son seres importantes. Esto surge después de una guerra, después de analizar diversas situaciones que ponían a las niñas, a los niños y a los adolescentes, que parece trabalenguas, pero ustedes lo manejan igual que yo. Tenemos que mencionarlos de esta manera. Son personas que se les debe de garantizar sus derechos desde el momento de la vida, desde el momento de la concepción, hasta los 17 años, 11 meses de edad. Esto fue algo muy complicado de ir asimilando, porque esta convención nos habla de 54 derechos muy específicos, que es un marco referencial para ver todo lo que las niñas, niños y adolescentes deben de garantizarle. Nuestro país fue los primeros en ratificar esta convención el 21 de septiembre del año 1990. ¿Qué pasó a México al ratificarlo? Al ratificarlo México, esta convención adquiere un rango constitucional. Esto quiere decir que lo que dice la Constitución y lo que dice esta convención aplica para todas las niñas, niños y adolescentes en igual medida. Aquí no hay ninguna discriminación. Todos son sujetos de derecho, y más con las reformas que tuvimos después en la Constitución en el año 2011, donde hubo cambios importantes, donde son ellos sujetos de derechos, pues nos va poniendo en retos importantes para nosotros. Entonces México está obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y cualquier otra índole para poder garantizar sus derechos. Tenemos que adoptar una nueva visión para tratar a las niñas, niños y adolescentes como personas reconocidas como sujetos de derecho y deberes según el nivel de desarrollo. Es importante comentarles también que de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, como ustedes saben, todo niño va llevando una madurez física, una madurez psicológica. Entonces el derecho a la progresividad es cada niño va a ir teniendo el acceso a sus derechos conforme vaya creciendo. La Convención nos habla de 4 pilares fundamentales que tenemos que generar en todos los niños las condiciones. El primero es la igualdad y la no discriminación. Todos los niños y niñas son iguales, tenemos que reconocer su dignidad humana como personas, su valía, y no debemos de discriminarlos. Entonces, esto es algo muy importante porque debemos de promover en todo momento su dignidad humana. Otro pilar importante es vida, supervivencia y desarrollo. Es el reconocimiento a que todos los niños, niños y adolescentes deben de garantizarles su vida y de garantizar al máximo también su accesibilidad a los servicios médicos, a los servicios educativos, para que puedan ellos acceder de manera directa al goce pleno de sus derechos. Hay un pilar importante que es el interés superior del niño. Nos habla el artículo 2, que nos dice que todas las personas debemos de asegurarnos en todo momento, revisar las condiciones de manera individual de cada uno de los niños para generar que las condiciones de su entorno sean realmente las idóneas para su desarrollo. Y el último pilar es el derecho a ser oído. Algo que ha generado cambios es que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a participar. Yo les quiero platicar muy rápido antes de entrar al tema. En el año 2014, por decreto presidencial, se genera la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí esta ley nos habla de cuestiones muy específicas en torno a la niñez para entrar a nuestros temas. El artículo 13 de esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que Jalisco después, al siguiente año, adoptó y homologó, nos habla de que todo niño en condición de movilidad, todo niño migrante, tiene que tener acceso pleno a sus derechos. Esto que nos habla a un derecho a la salud, a servicios de salud y a un derecho a la educación. Que yo sé y lo comparto con ustedes, son retos que si nos fiéramos nada más
al leer el marco normativo dijéramos, wow, qué hermoso país tenemos, ¿no? Qué condiciones tan importantes tenemos para garantizar los derechos de la niñez. Pero si vemos y analizamos la realidad que ustedes tienen como docentes en sus centros educativos, pues vemos que esto parece letra muerta. No se ha podido realmente llegar a generar las condiciones reales en cada uno de sus planteles educativos para que todas las niñas, niños y adolescentes, mexicanos por lo menos, gocen de sus derechos a plenitud. Ahora, si hablamos de una niña, niño y adolescente que viene en condiciones de movilidad, pues estamos hablando de una realidad totalmente diferente. El derecho a la movilidad es uno de los retos que vamos a tener. Nosotros hemos hecho diferentes análisis en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a nivel nacional para ver cuáles son los retos que tenemos en un futuro sobre la vulneración de los derechos humanos. Y uno es la movilidad. Cada día vemos que es mayor el número de personas que vienen de Centroamérica que buscan ser como pase para Estados Unidos para llegar a una cuestión migratoria, y vemos también últimamente los niños jornaleros que se vienen de diferentes estados. Aquí tenemos a las periferias del estado, de la zona metropolitana, cómo migran y van moviéndose ellos constantemente de acuerdo a la etapa donde están ahorita sembrando el chile, luego las berries, luego las fresas. Entonces van generando un estado continuo de movilidad. ¿Qué estamos entendiendo por movilidad? Movilidad es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de sus derechos a la libre circulación. Se trata de un proceso complejo y motivado por diferentes razones. Pueden ser voluntarias e involuntarias. Esto en el caso de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de movilidad, podemos ver que el desplazamiento se puede dar de su lugar de origen a otro lugar, que puede ser la mayoría de las veces por cuestiones involuntarias, porque ellos los llevan o porque las condiciones de violencia del lugar donde viven ya no les permiten estar en ese lugar. Entonces tienen que generar condiciones diferentes. Y esto está motivado a que puedan ellos acceder a condiciones sociales, económicas, diferentes a las que están viviendo. Yo creo que es muy difícil entender por qué una persona migra, por qué una persona deja su ciudad natal para aventarse y aventurarse a algo que no conoce. Esta situación se va agravando cuando aparecen niñas, niños y adolescentes en condiciones de movilidad. Si lo analizamos en un adulto, vemos que es muy complicado, pero al ir conociendo y como analizando las condiciones de cada niño, niña y adolescente que están en condiciones de movilidad, si viene una niña, la condición se va haciendo más vulnerable por encontrarse en una condición de movilidad y porque encontramos también ciertos riesgos que son no ajenos a ellos por la cuestión del crimen organizado, que a veces se les forza en el trayecto a trabajos inseguros, a trabajo forzado, o cuántos niños y adolescentes no llegan a sus lugares de origen, a sus lugares de destino, perdón, en esta travesía. Les vamos a pasar un videito también muy pequeñito antes de entrar al tema. Desde el 2013, el fenómeno migratorio irregular en Centroamérica y México ha registrado un mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes en la ruta, en especial de origen rural, indígena o afrodescendiente. Expectativas como encontrar un trabajo decente, aumentar sus ingresos, reencontrarse con su familia o huir de la violencia son muchas veces el motor para tomar la decisión de partir. La migración consta de 5 etapas: origen, tránsito, destino, retorno y reinserción, que pueden convertirse en una ruta circular que profundice la situación de vulnerabilidad de la niñez migrante y que la expone a diferentes formas de explotación, abuso y violación de sus derechos, entre ellas el trabajo infantil, en particular sus peores formas. Durante la ruta, los trabajos que realizan no permiten su crecimiento y desarrollo pleno. Además, al no establecerse en un sitio geográfico permanente, su acceso a los servicios básicos se dificulta. A la fecha, existen esfuerzos de identificación y atención de la niñez migrante, pero se requiere trabajar más en estrategias de prevención. Articulemos nuestros esfuerzos y trabajemos juntos para proteger a los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la ruta migratoria. Me voy a parar un poquito. Conocemos ante esto que tenemos una ruta migratoria que es conocida de todas y de todos, ¿o me equivoco?
Todos han visto algunos pequeñitos que andan en las calles, que los vemos a veces acompañados de adultos, pero desafortunadamente la realidad es que muchas niños y adolescentes son no acompañados o vienen con adultos que desafortunadamente muchas veces son parte de alguna red de trata que los trae de paso y los va vendiendo en el camino. Entonces son condiciones realmente muy complicadas. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, yo les hacía referencia hace un momento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ciertamente, y yo soy la fiel testigo de ello, es un marco normativo muy bonito, pero que no hemos podido aterrizar. Esto surgió en el 2014, estamos en el 2023 y seguimos no generando esas condiciones realistas. ¿Por qué? Porque quizás los presupuestos no se han asignado, porque no es una prioridad para el gobierno o por muchas situaciones. Entonces, cuando a mí me invitaron para hablarles aquí en este momento de esta charla de cuestión de movilidad de niñas, niños y adolescentes, dice uno, quizás el que debería de tener el entorno asegurado para garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en situaciones de movilidad serían los docentes, los maestros, porque son los que sufren a veces esas situaciones. Yo creo que son pocos realmente las niñas y los niños que llegan a un centro educativo y tocan la puerta y dicen, vengo de Honduras, quiero entrar a la escuela, quiero retornar. Yo creo que son los pocos los que nos llegan, pero si nos llegara, ¿qué podríamos hacer? Porque tenemos un sistema muy cuadrado que si no hay los documentos no se les permite ingresar y estos niñas, niños y adolescentes rara vez van a tener un documento de identificación, menos un carnet de estudio. Entonces, ¿cómo enfrentamos a esto? Es muy importante también comentarles que esta ley general nos habla de dos instituciones a nivel federal que tienen que hacer frente, que yo creo que también no han hecho mucho labor en torno a esto. Uno es el Instituto Nacional de Migración y otro es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los sistemas DIF. Es muy claro, el sistema de migración tiene que detectar a la niña, niño y adolescente que viene en esa condición migratoria, tiene que revisar caso por caso, no es retener al niño como en caso de los adultos, ver si viene acompañado por papá, mamá o algún familiar y darle un trato especial donde se vele en todo momento por ese interés superior de la niñez. Una vez que lo identifiquen, tienen que analizar y no hacer este círculo nos comentaba el video, donde muchas veces el niño vive en ese círculo constantemente y no logra avanzar, porque lo que se hace muchas veces o lo que se hacía es, se toma al niño hondureño, ecuatoriano, venezolano, se le regresaba a su país, se le repatriaba, pero más tardaban en repatriarlo que el niño venía otra vez de regreso. Entonces, no se logra realmente ayudarle al niño de los elementos cuando muchas veces el niño viene huyendo de una situación de violencia que pone en riesgo su vida. ¿Qué nos pide esta ley general? Que analice el sistema DIF la situación de esta niña, niño y adolescente y pueda generar las condiciones en donde el niño está, por ejemplo, si el niño es detectado en Jalisco, para que aquí se le pueda generar que pueda participar dentro de un albergue, si viene solo, si viene con la familia, se le debe dar toda la acogida y todo el acompañamiento para darle el acceso a condiciones diferentes, que esto sería lo ideal y yo creo que es tarea de todos irlo haciendo una realidad. Hablábamos entonces que todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta movilidad son un grupo vulnerable, son un grupo que tiene una condición de vulnerabilidad muy específica y ciertamente requieren del cuidado de la atención de los adultos porque ellos no pueden levantar la mano y hacer valer esa parte legal y esa parte jurídica. Por eso es importante como adultos, como agentes sociales de un cambio, como son ustedes como docentes, podamos detonar las herramientas necesarias para que esto sea una realidad. Yo les quiero platicar de manera muy rápida algunos datos estadísticos para ir midiendo el problema como lo tenemos en nuestro país desafortunadamente, que yo creo que es una de las vulnerabilidades más grandes que tenemos, que es la situación que viven y no nada más las niñas, niños y adolescentes migrantes, sino también los adultos. En el año de enero a marzo de este año, según datos de migración, hubo 10.693 niños contra 9.400 niñas. Estamos hablando de 20.095 niñas, niños y adolescentes, que estamos hablando en un periodo muy cortito, de enero a marzo. Cada año, según datos registrados también por el Instituto de Migración, 50.000 niñas, niños y adolescentes en promedio entre 0 años de edad y 17 años son registrados en puntos migratorios fronterizos, que son los que realmente ya pudieron partir todo, recorrer todo lo que es el país y llegar a Tijuana o llegar a Nuevo León para tratar de cruzar Estados Unidos. Entonces imagínense cuántos no son realmente el número que tenemos y cuántos niños no se van deteniendo en el camino. Entonces una realidad muy importante que sí tenemos que visibilizar.
Esta gráfica nos habla del flujo de niñas, niños y adolescentes extranjeros que fueron canalizados por el Instituto Nacional de Inmigración según grupos de edad del año 2016 a marzo 2023. Si se fijan, los picos de cómo está el avance ha sido muy marcado y muy gradual. El video nos decía que del año 2013 a la fecha es donde más niños migrantes tenemos. Yo creo que ahorita estamos en uno de los momentos más críticos de esta migración y donde cada vez vemos más bebecitos, niños caminando, adolescentes, y antes era como decían, hay más niñas que niños o hay más adolescentes. Yo creo que ahorita tenemos de todas las edades y de todos los países también. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración, tenemos países de origen: Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, entre otros países. El mayor número viene de Ecuador, le sigue Venezuela, después tenemos Guatemala y después tenemos Honduras y El Salvador. O sea, tenemos prácticamente de todo Centroamérica que vienen niños, aun cuando hay otros países que no están registrados como tal, pero también tenemos una gran movilidad. Dentro de las situaciones que agravan la condición de vulnerabilidad de los niños en situación de movilidad es que existen diferencias en el acceso de cómo unos acceden a unos recursos públicos y otros no. Y yo quiero retomarles 5 de ellos. Uno es los riesgos que corren durante el trayecto. Sabemos que muchos no vienen acompañados. Como decíamos en el primer video, muchos de los niños tienen que entrar por tren o caminando o en autobús. No sabemos las condiciones que utilizan para poder llegar de un estado a otro, para poder alcanzar su meta, que es llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Yo conozco un poquito el trabajo que viene realizando UNICEF en algunos albergues que desafortunadamente debiera de haber en todos los estados, pero solamente hay en Tuxtla Gutiérrez, en Tijuana, en Nuevo León, en zonas fronterizas muy específicas, donde hay una estrategia muy interesante, donde un grupo de docentes expertos hacen como escuelas emergentes. ¿Qué hacen ahí? Abren un albergue donde están las niñas y los niños, pero también generan un espacio paralelo donde ellos puedan acceder a la educación, abriendo un espacio lúdico donde ellos a través del juego puedan sentirse en un espacio seguro, que es muy importante, porque también tenemos un reto interesante. La niña, niño y adolescente en condición de movilidad no va a quedarse un mes en un albergue o 2 meses o todo el semestre educativo o menos el ciclo escolar. Entonces, si el niño o la niña va teniendo ahí como esos fragmentitos de educación, imagínense el nivel de comprensión o el avance que puede llegar en un ciclo escolar. ¿Qué me platican ustedes? Teniendo a una niña, a un niño en un ciclo escolar, a veces es muy difícil que vayan teniendo el objetivo académico, al igual que todos sus compañeros. Ahora es más complicado con un niño que está en condiciones de movilidad, donde no tiene una alimentación adecuada, donde no tiene el acceso a la salud, donde su objetivo de vida no es aprender algo académico, sino es llegar al otro lugar donde quizás está su papá o su mamá o su tío, o tiene una meta diferente en vida. Entonces son retos muy complicados que sí tenemos que ir viendo, y la verdad los esfuerzos que han hecho, por ejemplo aquí en Jalisco tenemos FM4, no sé si lo conozcan, que es parte del ITESO, que atiende a las personas que están en condición de movilidad, a las personas migrantes, pero nos hace falta tener mucho trabajo por parte de organismos de la sociedad civil y poder conjuntar realmente una estrategia global con el gobierno para poderles brindar herramientas y oportunidades diferentes. Porque si bien es cierto, cuando una niña, niño o adolescente ingresa a nuestro país, ninguna autoridad migratoria debe detenerla. Díganme si pasa. Ningún servicio de salud se les debe de reprimir, los deben de tener acceso. Ninguna niña, niño o adolescente que solicite un servicio educativo se le debe dejar fuera de la escuela. Díganme, por lo menos aquí en Jalisco, ¿cuándo ocurre esto? O sea, vemos desafortunadamente simplemente los campos de jornaleros que están aquí. ¿Quién tiene realmente, como era antes, una estadía para que vivan en condiciones libres, un espacio educativo para que los niños vayan a la escuela y no vayan a trabajar al campo? O muchas veces, ¿cuántos de estos niños, que es la mayoría, deja de lado realmente el estudio por ir a trabajar al campo? Y son jornadas extremadamente complicadas, ¿no? Hay algún aspecto muy importante en torno a la Defensoría de los Derechos Humanos que tenemos que hacer con estos niños migrantes. Muchos de ellos son víctimas de la discriminación y esto lo tenemos que cuidar. Yo sé que el papel que ustedes tienen como docentes es velar por la dignidad de cada una de las personitas que tienen ahí, pero cuando tienen, por ejemplo, una persona indígena que migra a un Huirrárica, por ejemplo, que viene de la zona norte y se integra a un centro educativo, ¿cómo es la discriminación de las niñas y los niños? Y también son personas en condiciones de movilidad que tenemos que estar cuidando.
Las niñas y niños en contexto de movilidad, si la realidad que tenemos en los centros educativos, como decía hace un momento, es complicado, cuando tenemos personas en contexto de movilidad lo es aún más, porque nos exige tener como herramientas para poderlos contener, para poderles generar los espacios, porque las condiciones que ellos nos van a exigir son muy grandes. Los estados debemos de garantizar darles esos espacios donde el niño sea realmente acogido, sea tomado en cuenta y sienta en la escuela un espacio seguro para poderse estar desarrollando. Sabemos que esto es muy complicado porque si estamos hablando de que son niñas, niños y adolescentes no acompañados, pues difícilmente el niño va a tener como ese tino de ir a la escuela y priorizar la escuela y darle una pausa a su tránsito para llegar a donde quiere llegar con su objetivo claro de la migración. El derecho a la educación, para vincularlo aquí de manera muy rápida porque se me va a ir el tiempo, con los niños que están en situación de movilidad, el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño nos dice: los estados tienen el deber de garantizar la accesibilidad de la educación básica, gratuita y la sostenibilidad de la misma, generar una educación y un entorno adecuado. Esto es una obligación que les digo que nuestro marco normativo pues está plenamente establecido. La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en su artículo 1: todas las personas por el hecho de ingresar al territorio nacional gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 3, por tu parte, establece que todas las personas tienen derecho a la educación, mismo que se encuentre en armonía en lo establecido en el artículo 24, numeral 2, inciso E, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si hablamos entonces que en México las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad tienen derecho a acceder a una educación pública y gratuita. Eso es lo que nos establece la ley, pero igual, de verdad, yo estoy de su lado también. Las condiciones del país están escritas, pero no hay las condiciones realmente en infraestructura y en condiciones en cada uno de los planteles educativos para que lo tengan. La UNICEF dictó una serie de medidas para que los niños pudieran acceder a este derecho. Nos decía 4 puntos. El ingreso a la escuela no puede ni debe de estar condicionado a la presentación de ningún documento. Sabemos que esto no es cierto. Si un niño no tiene acta de nacimiento, no puede ingresar. Si un niño no tiene el CURP, pues mucho menos. Un niño que viene en situación de movilidad no va a tener CURP porque no es un ciudadano mexicano. Entonces las condiciones se van complicando. No podemos retener las boletas o certificados de estudio o condicionarlos a la regularización de su situación. Sabemos que las condiciones de aprendizaje de los niños en situación de movilidad son muy diversas. UNICEF, por ejemplo, en los albergues que tiene ¿cómo le llaman? Salones multigrado. Se le da como general a todos y ahí van identificando cuál es el aprendizaje de cada uno y en qué nivel educativo están. O sea, es un reto realmente muy grande el tenerlos. No se debe negar el acceso, permanencia y conclusión al derecho a la educación y debemos de promover la inclusión a la escuela en todo momento. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos esa convicción y ese compromiso, pero a veces las condiciones no nos lo permiten. Un dato importante: en México únicamente el 18% de la población total de niñas, niños y adolescentes migrantes internos asiste a la escuela. Es una población realmente muy pequeñita y yo les puesto que estos niños son los que están albergados en las zonas fronterizas y esperando un acceso a Estados Unidos. Muy pocos de estos niños llegan a permanecer en el proceso educativo porque igual hablamos de lo mismo, no tienen condiciones de salud, la alimentación, entonces mucho menos van a pensar en una educación. Los pocos niños y niñas que culminaron la educación básica no llegan a aprender de las mismas cosas que aprendieron otros alumnos. Yo les quiero hacer aquí una reflexión muy rápida. Hace poquito, más de un mes, los líderes de los países se reunieron en Nueva York. Ustedes han oído de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son las 17 metas que nuestro país también se comprometió para que en el año 2030 todas y todos hayamos cumplido, y sobre todo todos los países. Estamos a 7 años de que esos compromisos se cumplan, y en el análisis que ellos hacen, de verdad es muy interesante leerlos. Hay un objetivo que es el 4, que es el que nos habla de la educación, y la meta es no dejar a nadie atrás. En cero hambre, cero rezago educativo, niñas y mujeres sin violencia, y así nos van hablando, ¿no? Cada uno de los 17 objetivos. Es muy triste leer que a 7 años de que estos objetivos se vayan a cumplir, el 50% de estas metas están abajo del nivel del 50% de cumplimiento. Al contrario, en el análisis que están haciendo, muchas de estas metas están de manera negativa.
En vez de haber avanzado 2 puntos hacia adelante, vamos avanzando 3 puntos hacia atrás. Y aquí quiero hacer un paréntesis con la cuestión del COVID. Ciertamente la pandemia fue un reto muy importante para el sector educativo, que ciertamente, como comentaba el secretario, a través de Recrea y las estrategias que ustedes estuvieron dando, la innovación y las condiciones, pudieron salir adelante. Pero en el caso de estas niñas, niños y adolescentes migrantes, es un agravante más para dejarlos atrás. En la cuestión de la evaluación a nivel mundial, nos habla que 5 de 4 niños presentan un retraso importante en el aprendizaje. Ahora, si hablamos de los niños en situación de movilidad, pues estamos metiendo agravantes importantes. Entonces, ciertamente sí estamos dejando atrás a muchas niñas, niños y adolescentes. Si hablamos del acceso a sus derechos, estamos hablando que los derechos son como herramientas para que ellos puedan llevar a cabo un proyecto de vida y puedan realmente poder incidir de una manera positiva en la sociedad y puedan ser realmente ciudadanos que se puedan comprometer. Ahora yo les pregunto, ¿qué condiciones les podemos dar a estas niñas, niños y adolescentes cuando no tienen esos accesos mínimos a la salud? Estamos siendo en la etapa los que tenemos menor acceso a las vacunas. Ya no tenemos esa, conciencia de acceso a las vacunas por moda, por cuestiones que estamos dándoles pasos para atrás a los niños, niños y adolescentes. Entonces la situación es muy complicada y más cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Ciertamente hay barreras que pudiéramos mencionar algunas que yo aquí no quisiera entrar porque son cuestiones muy complejas. Por ejemplo, un niño, niño adolescente en situación de movilidad, si viene a la escuela, pues no va a tener para pagar una cuota de un padre de familia, entonces es una exclusión de la escuela. No tengo el documento, me están excluyendo de la escuela. No tengo a papá o mamá que venga a representarme, entonces estamos excluyendo. Entonces, y no nos vayamos lejos, no simplemente con los niños en situación de movilidad. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle, que son originarios de aquí de Guadalajara, no tienen ese acceso a la educación? Entonces yo creo que tenemos un gran reto como sociedad, como docentes, para poder realmente generar un frente común y dar las herramientas necesarias, que yo sé que es un reto grande porque de verdad es muy admirable verlos ustedes como maestros, como docentes al frente en grupo, con niños que tienen a veces situaciones de vida sumamente complicadas, que viven situaciones de violencia en sus casas, que viven situaciones de abandono por los papás y las mamás, situaciones que van y replican a la escuela. Entonces poderlos atender, realmente el papel del docente, yo creo que en estos tiempos es muy complicado porque deben ser todólogos, psicólogos, médicos, maestros, y escucharlos. Entonces realmente es algo muy complicado, por eso es tan admirable la labor de los docentes y solamente es por convicción el que estén ahí. Nos vamos a la que sigue, por favor. Las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, es muy importante que ojalá pudieran acceder a la escuela, porque la escuela les ayuda a recuperar rutinas y dar una sensación de estabilidad. Si hablamos de que una niña, niño o adolescente en situación de movilidad tiene resuelto la cuestión del alimento, por ejemplo, que son un albergue y va a la escuela, pues esto de levantarse temprano, de llevar una rutina, le va dando seguridad para que pueda ir, aunque sabemos que es algo temporal, no es permanente para su vida. Puede ser un espacio único donde se pueda dar acompañamiento psicoemocional y apoyo a través del juego, a través de la socialización con los demás compañeros, con las niñas y los niños. Y algo muy importante, que yo sé que esto sí lo hacen, toda la comunidad educativa tiene que estar como sensibilizada para poder hacer frente a una situación como esta. Desafortunadamente no tenemos las condiciones y no hay tampoco esa conciencia de, a ver, yo tengo un niño que está en contexto de movilidad, vamos a integrarte a este albergue. Más bien el albergue a veces asume darle la cuestión educativa al interior del albergue, pero ¿cuántos realmente pudieran acceder a una escuela? ¿Sí? Entonces sí es algo complicado. UNICEF nos hace algunas recomendaciones, que esto también es, pues, como les digo, muy bonito en la norma, que todos los directivos no deberíamos de negar el acceso a las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, que tenemos que generar las condiciones, y yo más bien quisiera, para no abusar del tiempo, hacer algunas reflexiones finales. Si nos vamos a la última, por favor. Necesitamos construir una amplia conversación en donde todos los sectores, gobierno, sociedad, docentes, academia y población en general planteemos los retos que esto enfrenta. Yo creo que estamos en un momento coyuntural, un movimiento importante, donde vamos viendo que las caravanas de inmigrantes cada vez van a ser más. Entonces tenemos que ir abriendo como esa sensibilización o esos retos, que yo aquí me voy a atrever a decir algo que quizás no debería de decir, pero quizás debería de haber escuelas emergentes
para poder atender a estas niñas, niños y adolescentes que realmente traen una situación muy complicada, que quizás al atender a estas niñas, niños y adolescentes en un estado con estas condiciones que les pudiéramos dar oportunidades de vida diferente, quizás podemos estar limitando que ya no vayan a migrar y buscar y que se aventuren a qué pasa en la vida, ¿no? Entonces pudiera ser algo importante para que este derecho humano sea respetado y podamos ejercerlo. Es indispensable una mayor conciencia de la existencia y significado para el desarrollo de las personas y la sociedad, y en la medida que logremos identificar con mayor precisión los obstáculos que impiden el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas sin discriminación alguna, se estará en mejores condiciones de formular y proponer soluciones que nos permitan conseguir los fines de la educación consignados en nuestras leyes que tan claramente están establecidas, ¿no? Y las acciones de promoción, formación y capacitación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad debe realizarse de manera permanente y coordinada. Yo creo que ante estas realidades que vamos teniendo como sociedad, sí tenemos que ir abriendo el panorama para ver. Yo les puedo decir desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los análisis que hemos hecho, pues ciertamente esa es una realidad. Yo les pudiera hablar de otro. ¿Qué va a pasar? Y lo viven ustedes también con las personas desaparecidas cuando son cabeza de familia y dejan el orfandad a los niños que ustedes atienden en las escuelas. La verdad es que tenemos ¿qué les diré? Un cajón muy grande de muchos subcajoncitos que vamos a ir teniendo, y que si no socializamos, si no lo reconocemos como sociedad y si no hacemos un frente común y no generamos realmente las alianzas genuinas, solidarias, empáticas, no vamos a avanzar. Y la verdad, yo creo que retomando los objetivos del desarrollo sostenible y la evaluación que están haciendo los líderes del mundo estamos en un momento importante para hacerlo. Si no tomamos realmente las riendas y no nos negamos a ver esas realidades, podemos hacer o podemos generar condiciones diferentes para que los que vienen atrás de nosotros puedan generar y puedan tener las condiciones de vida diferentes. Porque si seguimos así, de verdad, decían ellos, estamos vislumbrando a 7 años una de las peores catástrofes a nivel mundial. Si estamos viendo el nivel de salvajismo que hay en muchas guerras, en muchas situaciones, si no lo contenemos con cuestiones positivas, con una clarificación de los problemas, llamar claramente a los problemas por su nombre, enfrentarlos y generar las soluciones juntos como sociedad, difícilmente yo creo que podríamos avanzar. No sé si alguien quisiera hacer un comentario así en torno a eso antes de que terminemos, o cómo sería la dinámica, ustedes me dicen, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, pues primeramente agradecerle a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la verdad su participación, nos sentimos muy complacidos por que nos haya aceptado la invitación. Cuando tocamos puerta ya venimos meses trabajando con este proyecto, y como bien lo menciona, pensamos definitivamente que el abrir este espacio en Recrea con el tema de migración y movilidad humana, creo que es un paso adelante que da el estado de Jalisco, y creo que también a nivel latinoamericano al abordar este tipo de temáticas. Me gustaría como que mencionar algunos puntos que creo que son muy relevantes y que creo que ya se habían mencionado, pero no los rescatamos. El docente agente de cambio es algo que creo que nos dice la licenciada en todo presentación que nos hizo. Otra muy importante que vendría siendo la flexibilidad curricular, que tengamos esta flexibilidad de comprender cómo va a ser el acceso diferenciado curricularmente hablando de este tipo de poblaciones. Efectivamente, en la parte administrativa sabemos que por más de que le busquemos y que a veces nos sentimos desesperados porque efectivamente queremos poner en realidad la parte que usted mencionó ahorita, la parte normativa. Sabemos que está la normativa y también sabemos que tenemos esta parte sensible, porque yo estoy seguro que todos y cada uno de los que son docentes porque aman la docencia, aman estar dentro de su salón y aman enseñar y aprender. Yo digo que todos los días aprendemos, y el que no lo piense así pues sería una parte de soberbia si no lo vemos de esa manera. Otra parte importante también es que nos hace falta que nosotros también seamos esta parte de que no sean solamente las instituciones los tomadores de decisiones, sino nosotros mismos, porque nosotros somos los que estamos frente a estos alumnos, frente a estos padres de familia que van a tocar
ese salón, esa puerta, ese director, a ese supervisor que viene con estos alumnos, con estos hijos sin documentos? ¿Y cómo podríamos flexibilizar este acceso administrativo, como bien lo menciona, las cuotas, el libro, el uniforme, todo lo que implica estar en una normativa diferente del país de donde provienen, ¿no? Creo que ese es otro de los retos. Bueno, ya nos mencionó los pilares que muy interesantes que no repetiré, pero que bueno, los debemos de tener a la mano, y creo que también rescatar tanto el artículo primero constitucional como el tercero que ya nos mencionó. Yo siempre digo, yo soy amiga de alguien que es la normatividad. Ahí es como que nuestra Biblia, donde podemos estar leyendo y acudiendo cada vez para hacer una buena toma de decisiones informadas sobre lo que estamos haciendo día con día, con vistas, como habíamos comentado al inicio de este día, que ha sido todo realmente muy rico, con todas las participaciones, que estamos visionando, que decimos 7 años, pero es realmente no hemos alcanzado precisamente estas metas, y creo que somos afortunados en tener a personalidades como ustedes que nos vengan a traer esta información y que tengamos acceso a la información, que ese es otro también de los derechos que debemos de promover, el acceso a la información. Y bueno, nos presenta pues todas estas cifras que sí nos ponen en una condición que creo que debemos de pensar nosotros también en nuestra formación docente, ¿no? Y también en las escuelas formadoras de los docentes, cuáles son estas habilidades, esas competencias que deben de estar desarrollando los maestros. Y finalmente, para pues, ceder la palabra, algo que me llamó mucho la atención, tenemos también que estar trabajando sobre la parte emocional, ¿no? A veces creo que vivimos también como docentes muy estresados, pero también ahorita yo estuve pensando de veras cómo vienen estos niños en su parte emocional, y a veces hablamos de la permanencia dentro del aula, pero yo estoy pensando también en la permanencia geográfica, que ya se queden arraigados aquí, que ya no haya tanta movilidad, no porque no querramos que logren sus sueños, sino más que nada cuando estamos observando, cuando ahorita escuchamos al padre Alberto y a los que le precedieron, todas las vicisitudes que pasan, que nos cuentan estos alumnos, los que hemos trabajado con alumnos migrantes, tanto internos como los que vienen en tránsito, en retorno, o los expulsados. Es realmente muy doloroso y tener como pocas herramientas cuando ya agotamos todas, pero el saber que sí podemos buscar alguna forma a través de nuestra propia formación y a través de este tipo de espacios, que ojalá que tengamos más este tipo de espacios donde podamos discutir estas temáticas. Muchas gracias, licenciada, y pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera participar? Buenas tardes y gracias por esta oportunidad, que realmente esta información yo creo que no es algo nuevo, yo creo que tiene bastantes años, porque cuando usted, licenciada, estaba comentando toda la historia que ha tenido y todas las leyes, me retoma también a mí en tiempos muy atrás, desde la Carta Magna, ¿sí? Desde ahí empezamos nosotros a tomar conciencia que nosotros, México ha sido uno de los protagonistas de tener una constitución humanista, ¿sí? Y usted no me dejará de mentir en esas tendencias. Y entonces me empecé a reflexionar en esos aspectos, ¿no? Bueno, y así al mencionar todos esos artículos que usted ha explicado muy ampliamente, me retoma también por qué no hacer una parte de concientización a la sociedad y de tomar una iniciativa, porque usted ha mencionado varios organismos internacionales y nacionales. ¿Por qué no hacer como una base de datos? ¿Por qué no unirnos con otras instituciones, de dejar siempre una historia
o historial académico de esas personas, porque realmente nosotros como docentes sí carecemos de esa información y no podemos manejarlos hacia al instante de poder ayudar a esos niños, a esos adolescentes que están ansiosos o están hambrientos de educación, mencionarlo de esa manera. ¿Por qué no manejar una base de datos? Que no sé, que nos ayuden organismos de poder centralizarlos para poder manejarlo y manipularlo de la mejor manera posible y poderlos ayudar. Por ejemplo, si en mi institución llegara un niño con esas características, pues yo de cierta manera decirles a mis directivos de traer y jalar esta información y poderles ayudar, porque así también nos atan de las manos de poder brindarle ese apoyo. No es renuente de decirle no quiero hacerlo, no quiero participar, sino es brindarle esa asesoría, porque realmente la parte educativa pues es algo gratuita y algo fundamental que todo ser humano necesitamos. Y si realmente le brindamos esa orientación desde muy pequeños, pues vamos a ir sembrándoles a ellos una estabilidad emocional, una estabilidad social, una estabilidad educativa, y créanme que no se van. ¿Por qué? Porque lo hemos apoyado desde nuestras instancias y desde nuestras desde nuestros recursos. Aquí estaría, por ejemplo, el no hacer una pregunta, sino ¿por qué no invitar a esos organismos a poner ese granito, esa situación de centralizar toda una información en las instituciones que compete social, económico, político, para que cualquier institución que lo requiera, poder jalar? Por ejemplo, yo como la parte educativa me requiero y necesito pues buscar, tal vez a lo mejor facilitar los documentos necesarios, por ejemplo, un acta de nacimiento o algo que lo identifiquen, que a mí me pueden ayudar. Usted lo mencionó, sí es cierto, nosotros tenemos ciertos candados que nos dicen no puedes hacer esto porque está estas normatividades, pero si nosotros buscamos una flexibilidad, probablemente a lo mejor lo podemos hacer. Sí, generar las sinergias con toda la sociedad civil y hacer lo que cada uno nos toca. Yo hago la reflexión y de verdad es muy loable y muy admirable la tarea que ustedes hacen, porque ciertamente cuántos de nosotros, al no hacer una remembranza de un maestro, siempre tenemos un maestro que nos ha marcado la vida para bien. Entonces yo creo que si un niño que viene ávido de tantas carencias y de tantas limitaciones y recibe una mano amiga de un maestro que le está ofreciendo una oportunidad de aprender, de un espacio seguro, difícilmente se va a mover. Y si como sociedad le generamos y le blindamos el espacio para que se quede, yo creo que estaríamos dándole condiciones de vida para que tuviera él un proyecto de vida en un entorno totalmente diferente al que conoce. Entonces yo creo que sí, es momento de humanizarnos, de reconocernos en cada uno la valía de la persona, esa dignidad humana, y hacer realmente de manera comprometida lo que nos toca para ver en el otro y no ser indolentes al dolor de los demás. Yo creo que si podemos hacer que esa vida cambie de ese niño que está en situación de movilidad o los mismos niños que están aquí en la periferia que no tienen el acceso a la escuela, yo creo que estaríamos haciendo mucho para que la sociedad fuera más solidaria, más justa y viviéramos en condiciones diferentes. Yo me llevo la tarea y claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo nada más quisiera hacer como que una observación. Todos estamos a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué pasa cuando son los padres de familia los que están infringiendo ese derecho a la educación? Comento porque tenemos algunos alumnos, y no es de este año, es de varios años, que nomás no los mandan y no pasa nada, porque no se toman en cuenta las asistencias, porque automáticamente deben de promoverse. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación cuando son los padres de familia los que están violentando este derecho? Recordemos que la omisión también es una cuestión de violencia. Yo creo que el aunado, digo, estamos muy catastróficos, pero es la realidad, al momento histórico que vemos de violencia, estamos viviendo una falta de interés en los padres en la cuestión educativa.
Yo resalto hace muchos años la corresponsabilidad social que había con familia y con escuela. Había una educación coordinada. Lo que el maestro decía, el papá lo llevaba a casa. Lo que el papá externaba, el maestro lo cerraba en el aula. Ahora no hay interés de los padres en esto. Parece ser que llegan y dejan a los niños en la escuela y ustedes edúquenmelos, ustedes atiéndanlos, ustedes aguanten. Entonces tenemos que trabajar mucho con los padres. ¿Qué se puede hacer? Pues es una omisión de un cuidado. Hay instancias de gobierno como es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes donde se pueden hacer denuncias incluso anónimas porque hay niños que la condición de omisión les va llevando a otras vulneraciones de otros derechos humanos. Entonces, ¿cuántas veces los maestros no son los primeros que detectan maltrato? Un niño viene maltratado o un niño está siendo abusado en casa y aquí viene y ustedes lo detectan. Entonces ustedes también pueden acceder a esa denuncia anónima para no comprometerse porque ustedes son los principales, ahora sí que los primeros que se dan cuenta de esa situación. Entonces claro que sí, primer contacto, ¿verdad? Como los policías, así los primeros de contacto, primeros respondientes, así les toca hacer con las niñas y los niños. Y si no son ustedes los que alzan la voz por ellos, créanme que nadie lo va a hacer. Entonces sí. Licenciada, sé que tenemos muchísimos temas sobre los cuales nos encantaría seguir conversando, reflexionando. Lo que dijo la maestra es muy cierto y usted también nos lo comentó. Todo derecho también tiene una obligación, ¿verdad? Y pues sí nos hemos encontrado con eso, de repente las escuelas se convierten en guarderías, muy mal entendido el enfoque que tenemos de la educación, pero también la redignificación de la figura del docente creo que también está en juego y que es momento que nosotros volvamos a imponer, por llamarlo de alguna manera, esta figura que le ha venido a dar fuerza a este país, que ya no es el mismo, ¿no? Que a veces nos imaginamos, yo digo, ¿quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes? ¿Van a ser los tiktokeros? Me pregunto yo, ¿quiénes van a ser esas personas, verdad? Estamos en esta moda y que es para pensar también, aparte de lo que, bueno, ya estuvimos mencionando, pero que le agradecemos nuevamente su participación. Le queremos hacer entrega por parte del gobierno del estado de Jalisco de su constancia por parte del Programa Binacional de Educación Migrante, un presente por su participación en su conferencia magistral en este primer encuentro de la educación migrante binacional, que esperemos que no sea la última en la que nos acompañe. Pues un aplauso por favor para la licenciada. Y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un honor, y estamos a la orden de la comisión. Si requieren algún apoyo realmente de pláticas o algún refuerzo que quieran, de verdad la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un aliado de los maestros, sabemos la situación que enfrentan y acérquense, de verdad, hacemos equipo con ustedes para buscar que esos derechos sean garantizados y les demos realmente un respeto y una difusión y esa garantía de acceso a las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues.